¿Te has imaginado lo que piensan otros profesionales acerca del diseño? Quizás imaginen que nos la pasamos haciendo dibujos y tomando fotos conceptuales. O tal vez que tenemos una membresía en Starbucks y compañías de monturas de gafas bien gruesas. O seguramente que tenemos fórmulas mágicas para crear cosas que aún no existen. En fin, los no diseñadores no son una especie de muggles en el mundo mágico del diseño. Simplemente son personas que debemos aproximar a este mundo tan apasionante e innovador, pues podemos complementarnos de maneras muy interesantes con prácticamente todas las profesiones, para generar grandes resultados dentro de la industria y la sociedad. En nuestro episodio de hoy charlaremos con Jimena y Edward, una comunicadora social y un abogado con trayectorias muy interesantes en sus profesiones, que se arriesgaron a venir y charlar con nosotros sobre sus percepciones en el mundo del diseño y su papel dentro de la sociedad. Bienvenidos al episodio número 66 de Design Talks, el podcast no diseñador en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete enseguida a nuestro canal de Spotify o a nuestras redes sociales. Búscanos que estamos en todas, en Instagram como @DesignTalks_ES, en Facebook como Design Talks, en YouTube como Design Talks. Estamos en todas, así que suscríbete y bueno, un caluroso abrazo a nuestros oyentes como siempre. Hola Santiago. Hola Andrés, se siente hoy que vamos a estrenar formato. Hoy nos vamos con una cosa totalmente diferente. Vamos a ver, es un experimento que de hecho tenemos a unos invitados que ya les vamos a presentar, que los cogimos a mansalva, o sea, eso fue sin piedad. Son gente arriesgada, gente que vive al límite, que le gusta la adrenalina. Pero que estuvo a la altura, ¿no? Totalmente, mucho más a la altura que nosotros. Mucho más, no, pero totalmente. O sea, eso sí, no hay discusión ahí. Total, hoy les traemos un episodio hablando sobre diseño desde la perspectiva de no diseñadores. Fue muy chévere, fue una conversación improvisada, intentando entender qué es lo que otras profesiones entienden de qué es lo que hace un diseñador, para qué sirve, con qué se come, ¿no? Claro. Exploramos mucho sus impresiones sobre el diseño, sus perspectivas, un poco sus reflexiones acerca de lo que es el diseño en la sociedad. Y pues, bueno, vamos a ver también qué opinan nuestros oyentes de todo esto. A mí me parece que ellos, o sea, hubo como dos momentos diferentes en nuestra conversación, porque lo que me parece a mí, no sé usted cómo la vea, Santiago, pero como que había una percepción que el diseño está conectado con la comunicación, ¿no? Y casi que al inicio estábamos hablando de comunicación, de branding, ¿no? Y parecía que la concepción estuviera un poco concentrada en estos temas. Claro, siempre, confirmamos un poco esta inclinación hacia el aspecto comunicativo y estético, ¿no? A veces esa es como la primera aproximación que los no diseñadores abordan, pero creo que después fuimos explorando un poco más allá, ¿no? Sí, en la segunda parte del episodio abrimos el espectro y empezamos a hablar del diseño desde otros puntos de vista no conectados, no relacionados con lo gráfico o con la comunicación, y también fue muy rica esa segunda parte. Yo creo que ustedes se van a encontrar en este episodio esa comparación, ¿no? Entre la concepción general del diseño, digamos como esa más difundida, y luego fue muy interesante cómo dentro de la conversación introdujimos algunos elementos de reflexión, y ellos, nuestros invitados, también nos dieron un montón de cosas para reflexionar de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Sí, creo que después se transforma en una reflexión mucho más profunda frente al papel del diseño y de los diseñadores en general, ¿no? Porque no es solo el diseño, sino los diseñadores que finalmente hacemos que exista, ¿no? Entonces es algo que también está muy en nuestras manos, este tema de percepciones y conexiones del diseño hacia la sociedad, ¿no?
Bueno amigos, entonces este es el episodio que les traemos el día de hoy. Como es común últimamente, tendremos la cháchara de este episodio el domingo. Así que escúchenlo y para tener una discusión y una charla con nosotros en Instagram Live, pues tenemos la cháchara y nos vemos el próximo domingo para comentar. Así es, Andrés. Entonces los dejamos con una comunicadora social y un abogado que nos van a contar sus perspectivas y abordajes sobre el diseño. El día de hoy tenemos a dos invitados inéditos. Bueno, todos nuestros invitados son inéditos, pero dos invitados muy especiales. Con nosotros está Jimena Benavides y Edward Torres. Jimena es comunicadora y relacionista corporativa, expresidenta de una asociación gremial que se llama C-Corp. Jimena, bienvenida a Design Talks. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de empezar esta charla que creo que nos sorprenderá a todos. ¿Estás lista para esta improvisación? Sí, de hecho por acá estaba haciendo los últimos ejercicios de técnica vocal para iniciar. Uy, no. Jimena es pro, nosotros. Tenemos miedo con Andrés, pero pues bueno, tú nos vas diciendo, Jimena, si tenemos algún problema ahí de... No, mentira, es simplemente para poner la adrenalina de este comienzo del programa. Si tenemos algún futuro. Andrés, no pregunte cosas que no quieres saber. Exacto. No, por eso la asesoría cuesta. Por eso más bien presento a nuestro segundo invitado, Edward Torres. Él es abogado, docente universitario y youtuber. Así que, Edward, bienvenido también tú a Design Talks. Gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, gracias por la invitación, de verdad, chévere compartir con ustedes. No tengo ni idea qué hago aquí, pero creo que lo vamos a ir descubriendo durante el transcurso de lo que vamos hablando, y también creo que tengo problemas ahí con el tema de respiración, así que Jimena tendrá que ayudarnos cuando me vea medio ahogado. Yo creo que voy a sacar buenos clientes de este programa, muchas gracias. Yo creo que vas a tener fidelidad total, porque hijo de madre. La cuña. Sí, una vez, ¿no? Y después recomendaremos tus servicios. Muy buenos servicios, muchísimas gracias. Ahora ya no me ahogo de los podcasts. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un experimento en Design Talks. Hoy a nuestros oyentes les traemos una discusión con no diseñadores, porque en general les traemos siempre diseñadores. Así que dijimos, no, hay que cambiar, hay que innovar. Así que hoy tenemos una charla con no diseñadores, desde la comunicación y desde el derecho. Así que creo que tenemos una buena variedad, ¿no, Santiago? Así es, Andrés. Pues finalmente el diseño existe para no diseñadores, ¿no? La persona que usa el diseño, que se ve naturalmente relacionada con un producto de diseño, es alguien que no diseña, ¿no? Entonces creo que está bien interesante charlar con alguien que no esté como por esos lugares del diseño, y pues creo que podemos aprender bastante de cómo se siente el diseño en el mundo no diseñador, o sea, en el mundo real. Sí, es esta manía de los diseñadores de hablar con diseñadores, así que no, rompamos estos paradigmas y bueno, vamos a ver. Bueno, empecemos con nuestra pregunta obligada, que hoy tiene unos matices especiales. Así que nosotros siempre les preguntamos a nuestros invitados qué es el diseño. Entonces, empecemos con Edward. Edward, para ti, si yo te digo qué es el diseño, ¿qué me respondes? ¿La respuesta larga o la respuesta corta? La que tú quieras. Porque la corta sería que no tengo ni idea. Es decir, si uno quisiera tener una definición de diseño como desde una parte que entiendan los diseñadores, pues no tengo ni idea, la verdad. No estamos interesados en esa, tranquilo. Si el diseño, ahora si buscamos un antónimo de diseño, yo creo que va el derecho, porque creo que son realmente por los opuestos. Así que me toca remar un poquito para llegar a una definición, o por lo menos a un concepto, por lo menos a una percepción de lo que para mí es diseño. Y la verdad siento, o lo veo con un aspecto muy creativo, ¿cierto? Un aspecto mucho más libre. Nosotros abogados somos como muy lógicos y muy de seguir ciertos parámetros muy estrictos. Cuando me hablan a mí de diseño y cuando invitaron ustedes aquí al podcast, lo pensaba como, oiga, chévere, es algo como más libre, algo como más creativo, algo que se escapa, no sé, a una burbuja de cosas que son siempre iguales y que hacen que las cosas se vean de distinta manera. Pero entonces luego lo pensaba y decía, bueno, ¿y eso desde qué punto de vista puede ser? Si será desde lo simplemente estético o es más profundo, y ahí me quedó la reflexión, porque la verdad creo que puede llegar a una aproximación más allá de lo estético, pero
pero no quiero embarrarla, ¿no? Después que oiga, usted está loco, que está diciendo esas vainas. Pero sí, más o menos eso. Para mí el tema es como creativo, es como libertad, es como hacer cosas que luzcan distintas o pensar diferente, no sé, sí es un poco más claro lo que digo, pensar fuera como de la burbuja, y creo que eso para mí es el diseño. Chévere, muy, muy interesante. Porque bueno, primero que todo, ninguna definición está mal, ¿no? O sea, cada quien puede dar su definición y es perfectamente válida porque pues todos interactuamos de una u otra manera con el diseño. Entonces podemos tener percepciones, digamos, diferentes a otras o a las disciplinares precisamente, porque el diseño se vuelve un producto o se vuelve un mediador de algo que existe y que cualquier persona va a usar, ¿no? Entonces cualquier persona pues tiene su perspectiva orgánica. Sin spoilers. Perdón. Gracias Santiago por la ayuda, porque la verdad sí que estuve muy, muy mal. Entonces, ya que Jimena está tomando nota, hombre. Ay, sí. Ya botan un salvavidas. Gracias, Santiago. Yo no hablé sobre definiciones. Sí, no. Jimena, por favor. Como estamos perdiendo audiencia, tenemos que arreglar esto. Por favor, no me hagan recordar la clase de estética de segundo semestre, gracias. No, mira, yo creo que a diferencia de Edward, pues yo tengo que estar en constante contacto con los diseñadores. Y para mí el diseño es eso que me ayuda a potenciar las estrategias de comunicación y de relaciones públicas de las organizaciones. Realmente yo puedo tener un mensaje que agrega valor, un mensaje de impacto que va dirigido a un grupo de interés, pero cuando yo puedo visualmente transformar ese mensaje y darle fuerza, es donde realmente yo puedo llegar más allá, donde yo puedo tener una cobertura mucho más amplia. Entonces, para mí, el diseño desde el concepto, igual que Edward, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que es parte fundamental de mi día a día y de toda la comunicación estratégica y la comunicación organizacional. Y yo creo que aquí, mientras ustedes conversaban, recordaba mis clases de estética, mis clases de psicología del color, y a la final, si yo lo pudiera definir, lo único que encuentro es la palabra subjetivo. La palabra subjetividad creo que es para mí lo que define el diseño. Súper. ¿Cómo la subjetividad? ¿En qué sentido? Pues pucha, porque es que llegar a decirle, vea, ese diseño es el correcto. No es que no me dices que ese color, vení, ¿será que subimos más ese cuadrito? Para mí es demasiado subjetivo. Y claro, ahí vienen todos los manuales de marca en donde los diseñadores pues tienen que interpretar muy bien la línea gráfica, pero aún así yo creo que el diseño tiene un componente de subjetividad que si uno se pone a ver, bueno, qué es lo correcto y qué no, si no tuviéramos esos manuales de marca sería casi imposible. Claro. Acá estamos hablando del diseño conectado a la comunicación, ¿cierto? Dado que esa es digamos, tu área de expertise. Exacto. Sí, como decía Santiago, en general ni siquiera los diseñadores nos ponemos de acuerdo sobre qué es el diseño, ¿no? Así que una definición perfecta no es que la tengamos. De hecho, yo creo que ese es uno de esos temas a nivel disciplinar, si uno quisiera, en los que tenemos problemas desde la definición misma, ¿no? Entonces nosotros adrede hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados porque sabemos que los diseñadores, cada uno casi que tiene una visión y nos interesa saber, o sea, bien, ¿qué es eso que es común, ¿no? A diferentes visiones? Así que no, absolutamente no hay una definición correcta porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo nosotros. Bueno, luego hay que hablar con teóricos del diseño, pero ese no es el caso aquí. Aquí no se... Edward, vamos bien. Pasamos la primera pregunta. Pues eso nos hacen creer. Yo la verdad no estoy tan seguro. Pero sí creo que nos hacen creer que sí, la verdad. Me encanta porque Edward tiene su olfato de abogado, entonces es como, hey, momento, estoy pisando por un terreno fangoso. No, ya sabe que no puede confiar en nosotros, entonces pues... No, total, pero bueno, entonces, a ver, tenemos puntos, ¿cierto? Tenemos puntos como la creatividad, que es algo que digamos que está relacionado con el diseño desde algún punto de vista, y hay otro tema, pues, que está relacionado con la comunicación y también con la subjetividad. Yo creo que ese de la subjetividad es bien interesante que lo charlemos. Claro que sí.
En realidad este tema de la subjetividad me gusta porque es cierto, ¿no? Hay unos temas en donde el diseñador deja mucho de sí en lo diseñado y así es subjetivo desde el punto de vista del diseñador, pero es subjetivo también desde el punto de vista de quien lo interpreta, que de hecho era el punto de conexión que tú traías a la mesa. Sí, es que el tema de la subjetividad, y ahorita que tú me parafraseabas, yo recordaba también un amigo que es diseñador, pero claramente no es el diseñador con el que yo comparto día a día mi trabajo, sino un diseñador que trata de poner en un objeto la riqueza cultural de una región o todas esas teorías, por decirlo de alguna manera, todos esos conceptos que se tratan de transmitir a los diferentes públicos. Entonces creo que el diseño es muy amplio, pero es lo que nos alegra la vida, ¿no? Es como ponerle color a la vida. Y obviamente iremos mucho más allá y aquí claramente tal vez haya diseñadores que digan, sí, pero no solamente es eso. O de pronto incluso me nace la curiosidad y es, ¿estamos cayendo en un estereotipo o no? Pero de todas maneras, yo creo que esos diseñadores le ponen el color a la vida de verdad y es como lo infaltable. Mira que yo tengo la oportunidad incluso de asesorar practicantes en comunicación gráfica publicitaria y es algo muy bonito porque uno se encuentra de todo. Es ese diseñador que apenas están haciendo, que apenas inicia su carrera laboral. En mi trabajo tengo esa oportunidad de estar con ese diseñador gráfico que ayuda y que complementa esos mensajes y también el diseñador que está trabajando para una agencia que pone toda su creatividad y que claramente va más allá de ese diseño gráfico, sino que va a una campaña creativa para ver cómo se puede contribuir a esa estrategia que tengamos de comunicaciones. Entonces, a la final es un muy buen trabajo, ¿no? Es un trabajo que no se va a perder en el futuro, creería yo. Siempre va a ser necesario. Yo ahí me perdí en una cosita y es el tema de la subjetividad. Yo me lo pierdo. Es decir, en la parte de derecho se protege mucho lo que hacen los diseñadores a través, por ejemplo, de las marcas o de las soluciones a problemas a través de las patentes, de muchas cosas que uno sabe que tienen un componente de diseño, pero que no se preocupa mucho en la subjetividad porque no es el producto en sí, sino la forma de que ese producto tenga su protección, de que legalmente tenga un valor, porque obviamente esto tiene que tener un valor, y pues yo siempre recibo como las marcas para registrarlas y las patentes como para solicitar, y uno se va como al objetivo, a la medición, al margen, al color, a muchas cosas que pasan por alto esa subjetividad, y lo peor es cuando entran dos diseños en conflicto, ¿cierto? Que es como la pelea esta de las marcas. Ni siquiera allí uno entra en la subjetividad porque tiene que ser demasiado objetivo para poder decir, oiga, esto es diferente a esto, ¿por qué? Por un trazado, por una tonalidad, por qué idea representa, porque no solamente es un dibujo, un gráfico como tal, sino que representa, y eso realmente hace que uno pierda un poquito ese factor que de pronto sea, Jimena, muy subjetivo, y se tenga que ver que, a pesar de que es muy subjetivo, cuando se tiene que defender de alguna forma, en mi caso, es bastante objetivo porque tiene unas formas muy claras de decir si funciona o no funciona porque tiene una finalidad distinta a otro. Entonces creo que esa parte es una visión que normalmente no se ve, porque sí, yo lo veo, por ejemplo, cuando yo diseñé mi marca, yo le pasé una hoja de papel con un dibujo totalmente horrible a un diseñador y él hizo milagros y quedó muy bonito, y como dice, mira, súbale, bájale, córrale, esa fue mi tarea nomás, pero realmente puedo decir, la idea fue de él. Entonces ese aspecto subjetivo solo lo viví ahí, no lo volví a vivir. Pero si me hablan de mi diseño, digo, pucha, esto tiene un aspecto muy, muy amplio, objetivo. Y entonces creo que ese campo, eso hace que el campo de acción del diseñador no se quede en esa partecita inicial, sino que trascienda mucho más, porque realmente quiere representar algo. Y ese algo que quiere representar es en parte con lo que yo trabajo, en el sentido de ver que el diseñador trasciende simplemente esa parte subjetiva, sino que ya también entra a un terreno objetivo y creo que puede estar presente en muchas áreas de conocimiento, muchas prácticas profesionales. Claro, yo creo que tocas un tema muy importante, porque una cosa es el resultado de lo diseñado y otra cosa es el proceso para llegar a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la marca en sí misma, el producto,
¿no? Puede ser, por ejemplo, registrado y luego defendido y de alguna manera tiene que ser objetivo en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, el proceso que te permitió llegar a ese resultado es, de hecho, muchos diseñadores, digamos, hay una gran discusión, ¿no? Que en realidad el diseño no es el objeto final, el objeto final es un resultado, ¿cierto? Lo que el valor que aporta a la sociedad el diseñador es poder llegar, o sea, entender esas necesidades que tuvieron desde el cliente mismo hasta los usuarios que van a interactuar con ese elemento. Entonces, si pensamos en una marca o si pensamos en un objeto físico o pensamos, por ejemplo, en una interfaz de una página web, ¿no? Entonces hay diferentes actores que tienen unas necesidades conectadas, ¿cierto? O que tienen unos objetivos y el diseñador se pone en el centro en la medida en la que empieza a recoger esas necesidades y poderlas traducir en algo que luego va a ser usado y va a ser, como algunos teóricos hablan de, arrojado al mundo, ¿no? Porque, o sea, se convierte en realidad y luego hace pues su función, la hará bien, la hará mal, pero digamos como que se convierte en algo, entre comillas, tangible, porque de hecho hay diseño de lo intangible, pero no nos metamos ahí todavía. Esa parte no lo sabía muy bien, muchas gracias. El diseño sí, eso de pronto para otro programa, gracias. No, pero suena chévere. De hecho, creo que tiene algo que ver con unos temas que también dejaré ver si de pronto en algún futuro nos ayudan, que es el dichoso legal design. A ver si en algún momento podemos hablar de eso, porque es súper chévere. Es algo que creo que está de moda, pero es poco desarrollado tanto por diseñadores como por abogados. Sabes que es un tema casi que espinoso, porque de hecho no el legal design, ahí no, yo todavía esa no la sé, no, por allá no me he metido. Cierto, pero hay toda esa discusión sobre, ok, porque un diseñador se puede meter en unas ciertas áreas y puede aportar un valor, o no lo puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay políticas públicas, hay diseño de políticas públicas. Y entonces es parte. Si yo les digo a ustedes, un diseñador metido en el diseño de políticas públicas, ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo verían? ¿Verían que, o sea, ven que puede tener algún sentido? ¿O pareciera que no es una parte de lo que hace un diseñador? Totalmente. Mira, y estaba pensando, desde que planteaste la pregunta en dónde se ubica, más lo que acaba de comentar Edward, traía a colación el reciente lanzamiento de la nueva imagen de Bancolombia. Y yo creo que ese es el lugar ideal en donde tiene que estar ese diseñador, hablando del mundo corporativo. ¿Por qué? Cuando yo vi la nueva imagen y vi ese morado con ese naranja, algo en mi cabeza dijo como que no. O de pronto fue la parte emocional, pues como que lo rechazó inmediatamente. Pero cuando ya empecé a ver toda la imagen, todo el concepto, poco a poco, cómo fueron haciendo todo el lanzamiento, yo pensaba, qué buen atino, qué diseño tan preciso, tan asertivo, claro, para lo que es y para lo que significa el propósito superior de la compañía. Si ustedes ven Bancolombia, no es una empresa únicamente para colombianos, sino que está en 4 países, es una organización que es más que un banco. Está en el sector financiero claramente, pero si ustedes empiezan a ver todas las líneas de negocio que tiene Bancolombia, uno dice, venga, esta empresa sí le está apuntando con acciones, con comportamientos a ser más que un banco y ser una empresa que le contribuye al desarrollo económico del país. Y en ese sentido, cuando uno también va y ve, por ejemplo, las políticas de equidad de género, las políticas de diversidad, las políticas de inclusión y de sostenibilidad, yo ahí digo, sí, muy asertivo este diseño, muy asertiva esta nueva imagen, porque no es que se vea bonito, no es que le guste a la gente únicamente, sino que transmita ese propósito que tiene la compañía, transmita esos objetivos. Entonces, claro, cuando tú hablabas de intangibles, pues la gestión de intangibles como el tema de imagen, reputación y otros temas, por ejemplo, que los vemos muchísimo desde comunicación, tiene que estar apoyado en el diseño. La imagen de Bancolombia, esos colores, las formas, las figuras,
que el logo sea negro por temas de economía, pero por temas de economía ambiental, por temas de contribución a reducir la huella de carbono, a etcétera, 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 todo lo que se está trabajando pues en el tema de descarbonizar, por ejemplo, algunas cuentas que creo que esta semana lo anunciaron. Todo eso tiene sentido. Y sí, es un logo en blanco y negro, pero es un logo en blanco y negro que comunica toda la estrategia de una compañía. Entonces, y eso lo conecto con lo siguiente. Para mí, dependiendo del expertise que tenga el diseñador, y digo dependiendo porque cuando apenas están saliendo en la carrera no lo ven y no lo tienen, pero deberían empezar a trabajarlo. Para mí, el diseñador tiene que conectar lo que va a hacer con los objetivos de negocio de la compañía, de políticas públicas, de lo que sea, porque a la final están trabajando por una organización, ya sea con ánimo o sin ánimo de lucro, ya sea pública o privada. Pero el diseñador tiene que ser capaz de tener una visión holística, una visión global que le permita entender cuál es esa compañía, cuál es el propósito, cuál es la estrategia, en qué sector está ubicado, porque es que no es lo mismo el sector alimentos con el sector financiero. Entonces el diseñador, claro, tiene todo ese componente creativo, tiene todo su sustento teórico, toda ese estudio que ha tenido para hacer lo que está haciendo, pero hay que meterle estrategia, hay que meterle visión holística a lo que está haciendo. ¿Y dónde te contratamos, Jimena? Por favor, tus redes sociales, teléfonos y demás. Sígueme en @. No, pero miren que el tema es, y yo se los digo a mis practicantes, y vuelvo a los practicantes porque, como les decía, estoy como con los diseñadores en diferentes etapas, pero yo les digo a ellos porque ellos tienen que rendir un informe de su práctica y dicen, sí, ¿qué dice? Una pieza. Listo, súper chévere. ¿Y qué me dice que hiciste una pieza? Pues entonces, no, es que me da lo mismo si hiciste 0 o 10 piezas, es que eso no me importa, porque es que la cantidad no es lo relevante. Decime más bien, esa pieza, esa ICAR que hiciste, a qué evento, a qué estrategia de la compañía le contribuyó, cuál fue el valor que generaste, porque al final uno dice, no, sí, una pieza súper linda, pero resulta que cuando hiciste esa pieza trabajaste diferentes valores de la compañía, trabajaste un tema de inclusión, fue una pieza tan bonita y con tanto sentido y con tanto mensaje que la gente la abrió más que... entonces, pero ellos no lo tienen. Ellos llegan a la práctica, pero no tienen esa visión. Y bueno, yo digo, están empezando. Pero cuando me voy 2 años más, con diseñadores que tienen 2 años más, pues pucha, me da una, ¿cómo se dice? Impotencia, que es que se fue un texto con doble espacio. No, vení, es verdad, vos sos diseñador, pues no sos comunicador, pero pues el mínimo sentido de ortografía lo tenés que tener. Pero es que estás tocando un tema espinoso para algunos diseñadores con mala ortografía. Que de pronto estar en este programa, no creo. No, pero mira, vean, que vos silencio incómodo, yo creo que sí. Sí, ese silencio diseñadores y abogados, no me tiras. No, por favor, poner aquí este podcast contiene material sensible. No, yo no creo que Eduardo tenga mala ortografía, yo creo que tiene muy buena ortografía, a los abogados les toca leer bastante, así que... Total. De hecho, tienes toda la razón, porque yo creo que hace parte de cómo el diseñador madura, crece como persona, ¿no? Como persona y como profesional. Y ahí no estamos hablando solo de ese diseñador, de su capacidad. O sea, tener un diseño hecho bien es tener un buen diseño. O sea, sí, es casi que una cosa lógica, ¿no? Pero un diseñador no puede decir, oiga, no, es que esa parte no me interesa y la elimina. No, es parte de todo su profesional. Un buen resultado más allá de lo creativo. Total. Yo quería volver a un tema que estabas hablando, Jimena, muy importante, porque habla de esas nuevas, o sea, de la nueva concepción que se tiene acerca de la responsabilidad del diseñador. Y era esta palabra que tú usaste, que es el ser holístico, ¿no? De tener una visión holística, tener una visión sistémica, porque claramente el diseño va más allá, como hablábamos, o sea, no de la pieza, de lo diseñado. Hablamos un poco que tenía un proceso, ¿no? Para llegar a ese producto final, digamos, de alguna manera, pero ese producto final está interconectado con
todo un sistema en torno que el diseñador tiene que tener la capacidad de que le quepa en la cabeza, ¿no? Que le quepa en la cabeza que no es el simple pedazo, el simple elemento, por ejemplo, formal, sino que eso, digamos que tiene impactos mucho más importantes en diferentes áreas, como tú decías, del negocio, ¿no? O sea, entender las necesidades vienen de todos los lados. Así que este es un tema muy, muy relevante para el diseñador contemporáneo. Sí, y creo que no solamente en el ámbito corporativo, que es en el que yo trabajo, sino en diferentes escenarios. Así sea un diseño de producto, llegas pues tienes que tener esa visión holística, como lo decía, de la cultura, de la región. Tengo una amiga diseñadora es diseñadora de modas, pero ella hace diseños de bolsos, correas y zapatos. Y es increíble porque a la final son las mismas chanclas. Que no me masacren, por favor, y no me espinillen por lo que acabo de decir. O sea, en sentido figurado, es en sentido. Pero son los mismos zapatos con los que yo voy a caminar, a eso me refiero. Pero ella le pone, por ejemplo, sacó la colección Gaudí. Yo dije, pucha, ¿cómo así que la colección Gaudí? Entonces, claro, hay una investigación previa, ella incluso a veces viaja, conoce pues todo el tema todo el tema conceptual, viene, trabaja con los artesanos, cómo vamos a incorporar esto, y yo digo, ¿qué nota? Pues sí, son las mismas chanclas, pero es que tienen unos diseños que yo no estoy vistiendo unas chanclas, yo estoy vistiendo unas sandalias, unos zapatos confortables, pero al mismo tiempo que te agregan una personalidad, un estilo, etcétera, y pues eso es grandioso. O si no, pues miren a Adriana Santa Cruz, que también es una diseñadora de modas, pero que hace sus ruanas divinas, hermosas, con todos los artesanos de Nariño, y ahí está pues un diferencial pues que es muy valioso, porque es todo ese know-how de pronto de ella como diseñadora, pero también toda esa riqueza cultural, y pues no son nada baratas las ruanas, pero ahí está, ¿no? Es esa visión holística que no solamente está en lo corporativo, sino en cualquier ámbito de trabajo del diseñador. Súper, muchas gracias por refrescar un poco, ¿no? Esta mirada y hacernos entender cuando nosotros estamos hablando de diseño, que puede ser entendido por un no diseñador. Yo creo que ahora vamos a ir a la pausa. En la segunda parte del episodio vamos a hablar un poco de dónde, ¿no? De cuándo se necesita un diseñador y cuándo no se necesita un diseñador. Así que no se desconecten, ya volvemos. Andrés, seguimos en nuestro episodio con no diseñadores, una charla muy interesante sobre las perspectivas que ellos tienen sobre nuestra disciplina y sobre el mundo creativo en general. Y bueno, ¿qué tal si arrancamos este segmento hablando de espacios del diseño donde ustedes sientan que hay valor, donde sientan que el diseño participa? ¿Qué les parece si hablamos de eso? No sé, digamos que hablamos un poco de diseño gráfico, por ejemplo, en el segmento anterior, pero cuéntenos en qué otras áreas sienten que el diseño agrega valor dentro de la sociedad. Yo escasamente le llegué al diseño gráfico y ahora usted nos va a meter en otro lado. No, metámosla más fácil. A ver, hagamos una lista, ¿cierto? Tenemos entonces un diseñador gráfico y diseñador de la comunicación gráfica, ¿cierto? Y ese lo hacemos check. Si tú tuvieras que hacer una lista de otros tipos de diseñador que conoces, que has oído, etcétera, ¿cuáles se te vienen a la mente? Me parece chévere el tema de los, digamos, cuando uno maneja aspectos de nuevas invenciones, ¿no? Nuevas cosas que se crean, nuevos elementos, nuevas tecnologías. Viene una parte que es el diseño, de cómo está estructurado ese proceso para llegar a esa finalidad. Entonces, más o menos ahí encuentro yo como un diseñador incluido en ciertos procesos que no necesariamente tienen una finalidad visual, sino una finalidad funcional. Tal vez alejándose un poco del tema de lo que estamos hablando ahorita, que es el tema gráfico, si me lo permiten, o de cómo se puede percibir a través de una percepción visual,
un producto final de un diseñador, aquí es como el medio para que algo funcione. Entonces uno ve que hay ciertos diseños que apoyan modelos industriales y uno dice, oiga, ¿y esto qué tiene que ver el diseñador aquí? No es que el diseñador nos dijo que esto iba de esta manera. Y uno, ok, muy bien. Pero el producto final es un conjunto de cosas que realmente no hubieran podido lograrse como se lograron si no hubiera existido esa parte de diseño. Entonces creo yo ahí, no sé, perdonarán ustedes mi ignorancia, creo que yo ahí que hay una parte importante, un aporte importante del diseño, más allá de lo que visualmente se puede percibir o se puede transmitir, que es lo que, digamos, nosotros estábamos hablando anteriormente con los logos, con los colores, con las significaciones. Creo que aquí hay algo un poco más funcional. No sé si exista un término así, pues, no sé si le pegué, diseñador, pero pues, o sea, estoy ahí, no mentiras. No, Edward, pues pues ahí hay una aproximación a varios tipos de diseño, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el concept design, que es como súper innovador y como que trata de pensar en futuros, o tenemos el desarrollo mismo de producto, ¿no? O el diseño industrial mismo, que va mucho más al objeto. Pero claro que hay toda una conjunto de tipos de diseño enfocados al tema funcional, al tema objetual y al tema, digamos, utilitario puntualmente, ¿no? Aunque yo quisiera resaltar ahí una pequeña posición, y es que todo diseño tiene funcionalidad, ¿no? Así sea una pieza gráfica, la función ahí es comunicar, es entregar un mensaje, así sea un logo, por ejemplo, pues la función ahí es entregar una identidad, ¿no? Entonces creo que siempre tenemos función y aplicación utilitaria. Pero bueno, ya puede llegar a ser otra discusión, ¿no? Por ejemplo, para mí lo que separa al diseño del arte es eso, que el diseño sirve para un objetivo puntual, ¿no? El arte es mucho más exploratorio, pero eso ya son terrenos mucho más fangosos, donde posiblemente me hablaré, ¿no? Me perdí en un momento. Dijeron arte y pi y ya, o sea, adiós. No, ya además ya abrimos aquí una discusión, una caja de Pandora ahí. Nos cierran aquí, sí. El chuzo bienvenido está. Bueno, pero el tema de la innovación que tocaste, Edward, es también muy relevante en el diseño contemporáneo, porque el diseño ha tenido ese rol de buscar la innovación. Yo diría que nunca lo ha perdido, porque ese es uno de sus orígenes, ¿cierto? Pero a nivel empresarial, lo que hemos visto, de hecho, en muchas partes del mundo, es que el diseño se convierte en esa bandera de la innovación, ¿no? Y usando algunas metodologías que a algunos diseñadores no les gusta, que se llama, por ejemplo, el design thinking, ¿no? Que es una metodología que es una ingenierización del proceso de diseño, pero con el objetivo de encontrar la innovación en diferentes ámbitos a través del diseño y la metodología del diseño. Así que esa intuición de la que tú nos estabas hablando de la innovación es absoluto, pues al menos en mi opinión personal, está totalmente en línea con lo que el diseño como disciplina, ¿cierto? Y como valor para la sociedad puede tener. No, y menos mal, porque ya estaba pensando en que, joder madre, van a tener que editar todo esto porque quién sabe qué vaina estaba diciendo por ahí loca, muy bien, ahora colgarme todo el mundo. No, pero es muy chévere porque eso ayuda también a pensar un poco en digamos, profesiones como la nuestra que son muy cerradas, que es necesario abrirse a temas de diseño, no solamente a conocer, porque pues es bueno tener algunos conceptos claros como los que estamos compartiendo, pero también a que nos aporten, ¿no? Creo que hay mucho que aportar en ese sentido de soluciones a temas puntuales o temas prácticos y sí un poquito profundizar más a no quedarnos como en ese punto del lenguaje visual. Propiamente dicho. Entonces sí, me parece súper acertado lo que me cuentan y qué bueno que medio estoy un poquito familiarizado con el tema para poder saber que sí es importante, o poder definir que sí es importante el aporte que pueden hacer ustedes a todas las profesiones. Lo que les decía, particularmente pienso en la mía y digo, creo que hay un campo de acción bastante grande para trabajos conjuntos. Totalmente de acuerdo con Edward, porque estaba pensando como que cuando no generan valor, pero la única respuesta que se me vino a la cabeza fue cuando en Facebook o en Twitter en Twitter no tanto, pero sí en redes sociales uno encuentra el montaje machetero de la boda o de los comerciales que uno encuentra en Sudamérica y uno dice, ay, no, venga, en serio, no, por favor. Pero claramente ahí no hay un diseñador, o si lo hay, yo creo que ese es el momento en el que tal vez no aporte valor. Pero realmente como que cuando no, es que siempre. Yo creo que
como en todas las profesiones, siempre vamos a encontrar oportunidades de mejora y el proceso de aprendizaje nunca se va a acabar. Que hay apuestas que los diseñadores tienen que hacer, como las que hemos conversado, pero sin duda alguna yo creo que es un elemento que complementa y que potencializa al mismo tiempo. Y pensando en la pregunta de Santiago, yo tengo un amigo que estudió conmigo comunicaciones y que al mismo tiempo hizo su carrera de diseñador. Cuando yo voy a la casa de él, yo soy como que, ay, no, ¿y cómo hiciste esto? No, es súper fácil, lo hice así, pero es que es una lámpara con una vela hermosa, pero vení, más bien vení a acompañarme a la casa y me dices, a ver, yo qué puedo mejorar en mi sala, pero de verdad, o sea, yo voy a la casa de él y es como todo coincide, es como si hubiera dicho, esta es la línea gráfica de mi apartamento, y claro, yo creo que ahí ya me estoy metiendo pues en el diseño de interiores, pero es ese tacto, esa creatividad, pero al mismo tiempo es como esa sensibilidad para poner todas las cosas en el lugar asimétrico o simétrico, pero que está hablando y conversando con todo y que ese todo te transmite un concepto, una idea. Entonces yo creo que independiente del tipo de diseño o la clase o la clasificación más bien, creo que lo que más uno puede resaltar independiente de lo que esté enfocado es que te hacen sentir de una forma específica. Total. Chévere, porque el tema de la sensibilidad es otro aspecto clave, ¿no? O sea, como que sacar a ciertas cosas que existen en el mundo de la rigidez y del un poco como de que existan por inercia y darles una personalidad o darles un toque de experiencia mucho más profundo. Creo que también es un papel fundamental que tiene el diseño, ¿no? Y se puede aplicar desde muchos tipos de diseño, ¿no? Muchas veces hablamos con Andrés del diseño sin apellido, ¿no? De que el diseño puede traducirse en muchas cosas, pero que finalmente radica un poco ahí, ¿no? En este foco de entregarle valor a casi que cualquier cosa, obviamente con la expertise correcta, pero el potencial está ahí, ¿no? Total, hay un área del diseño que habla de la experiencia, ¿no? O sea, de cómo las personas interactúan con el espacio, con el tiempo y cómo se sienten, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Que decías, Jimena, de cómo funciona, o sea, cómo una persona, cómo un diseñador hace que una persona pueda interactuar con un espacio y pueda sentir una cierta lógica, una cierta armonía, una cierta función, como decía Santiago, ¿no? O sea, que estuvo pensado, ¿no? El diseñador proyecta los objetos de diseño, los espacios o la comunicación o, bueno, los procesos, porque también ahora el diseño está entrando a estas áreas. Y digamos que es intencional. Esta es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es la intencionalidad, ¿no? Yo pongo este color porque quiero que suceda esto. Yo pongo este objeto, yo modifico esta forma, yo creo esta secuencia de pasos porque quiero lograr esto. Entonces hay una intención del diseñador que luego es acertada, no es acertada, sucede, no sucede, ¿no? Porque ahí está ese otro tema que tocábamos de la subjetividad, ¿no? Porque a la final somos seres humanos y los seres humanos pues actuamos, no podemos prever todas las reacciones y las acciones o sensaciones que pueda tener un ser humano, pero digamos que el diseño y el diseñador intentamos llegar a un resultado. Hay algo que me hace recordar en ese momento y es que mi esposo siempre se ríe, pero cuando vamos en el metro o en el carro o estamos caminando simplemente, a mí me encanta ver los apartamentos por dentro. Obviamente no entrar, sino lo que alcanzo a ver. Y yo le digo a él... Sino espiar. Espiar. Haré cuenta que yo no escuché eso, porque eso tiene muchas implicaciones legales. Tenemos asesoría legal. Digamos que me hago en un punto en el que es público, se puede ver, no hay nada extraño, tranquilo. Es una amiga mía. Sí, mejor. Pero
Miren que una vez, bueno, en algún momento vivía enfrente de un edificio y me encantaba salir al balcón, sentarme y ver las diferentes formas de los apartamentos. Y siempre me hago la pregunta, ¿quiénes viven ahí? ¿Qué hacen esas personas? ¿A qué se dedican? Y había un apartamento que siempre que lo veía, me llevaba como a sentir sentir como ese ambiente bohemio y de pronto ese ambiente también al mismo tiempo romántico, y me llevaba como a algún lugar que no era Colombia, y es que el apartamento tenía unas cortinas como esos velos blancos, pero entonces era como una cortina amarradita pues en la mitad, y eran como 3 de esas cortinas, y siempre había una luz tenue amarilla y una matica a un lado, pero no sé por qué, porque habían otros apartamentos con luz amarilla y también con velos, pero no de esa forma, y créanme que siempre que la veía era como que llevaba a mí ese sentimiento o esa emoción más bien, y cuando veía otros apartamentos pues claramente también sentía otras cosas, pero se los menciono. Yo sé que es una práctica extraña y siempre que voy por ahí, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué piensan? ¿Qué les gusta? Bueno, pero lo traía a relación es porque no sé si es al igual que la comunicación, pero muchas veces, por ejemplo, uno habla con no comunicadores y dicen, no, es que la comunicación pues cualquiera la puede hacer. Y el problema es que como la comunicación es un proceso tan humano y nosotros nos comunicamos el 100% de nuestro tiempo, ya sea a través de nuestros gestos, de las palabras, de nuestras actitudes, entonces creen las personas que pueden comunicar por naturaleza. Y claro, tienen un proceso comunicativo intrínseco, pero es que cuando hablamos de comunicación para una organización, una comunicación para el cambio, una comunicación pública, las cosas ya cambian. Y es ahí pues que entra el profesionalismo y para eso estudiamos. Pero traía entonces esta anécdota que les cuento porque yo también creería que uno puede decir, no, pues venga, yo le hago eso un PowerPoint, venga, yo le pongo un cuadrito y eso ya queda listo. O creemos que somos diseñadores por naturaleza porque es que no, venga, que eso sí queda muy bonito. Pero el tema va mucho más allá, mucho más allá, y creo que ahí viene más bien es la pregunta de si ustedes en algún momento se sienten así también, como el típico cliente que dice, ay no, venga, yo le digo más bien a mi hijo, a mi primo o algo que maneja las redes sociales y eso me exhibe, no, eso se sube en un momentico ahí una plantillita. El Canva. Sí, ya me pasa algo similar, pero no mirando a los apartamentos extraños, no, me pasa más bien es como con el uso de la palabra diseño. Cuando nosotros hemos estado hablando acá y es muy, muy curioso ver el tema de que siempre, como ustedes decían, tiene un apellido, pero muy pocas personas se tienen a pensar como cuál es ese contenido común que tiene esa palabra diseño independiente del apellido. Por ejemplo, no sé, se me ocurren cosas extrañas que he escuchado como el diseño de sonrisa, ¿cierto? El diseño de modas, el diseño de interiores y una cantidad de cosas que también hemos hablado acá, que dice, bueno, sí, uno sabe más o menos de qué están hablando, pero ¿qué en común tiene? O sea, ¿qué puede tener en común hacer un diseño de sonrisa con diseñar un espacio, por ejemplo? O diseñar el front de una página web. O sea, ¿qué puede tener eso de relación? ¿Cuál es como ese aspecto común? Y lo que yo les decía, yo les hablo de legal design porque es un concepto nuevo, pero pues, ¿qué puede tener eso de común con otro tipo de diseños? Y ahí uno se empieza a pensar, bueno, ¿será que es necesario que nosotros todos en cualquier profesión, en cualquier ramo de conocimiento, podamos entender unos criterios básicos como para saber qué podemos llegar a entender de ese concepto y poder aplicarlo a nuestra diferente especialidad? Porque si lo vemos de esa forma, pues casi que el diseño está involucrado en todas las actividades y pues obviamente tendrá que necesariamente verse reflejado en el resultado que uno realice de su propia actividad. Edward, y me haces pensar también en un llamado a la pedagogía por parte de los propios diseñadores. Claro. Que así estén, independiente del tipo, yo creo que sí, antes vale la pena hacer esa pedagogía cortica, sencilla, clara, transparente, de manera que el que vaya a recibir la información de alguna manera como que trate de estar en ese mismo terreno y en ese mismo punto de partida,
porque creo que en ese sentido incluso se le podrá dar mucho más valor a lo que va a entregar ese diseñador. Yo creo que aquí mezclamos como 3 temas, pero creo que sirven. No, está buenísima la discusión, porque un poco yo me he hecho la pregunta que planteaba Edward varias veces, y una de las conclusiones a las que yo llegaba era armonizar con el ser humano, ¿no? Muchas veces la cultura material o la cultura social misma que hemos construido se vuelve separada de estas conexiones emocionales que mencionábamos, ¿no? Como que se vuelve distante, se vuelve inhumana, se vuelve incómoda, ¿no? Se le va la armonía un poco con la gente. Y muchas veces el papel del diseño es ese, es crear esa conexión con el ser humano y crear esta conexión, crear armonía un poco de la relación con los objetos, con los servicios, con las estructuras, con la gente misma, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes del diseño es eso. Por eso muchas veces tenemos esta percepción de lo estético o de lo agradable o de lo cómodo, ¿no? Porque finalmente, si vamos más al fondo, lo que estamos creando es una relación más armónica, ¿no? Más amable, más eficaz, más, digamos, algo que la gente quiera, que la gente le agrade, ¿no? No que le toque. Y ahí entramos, por ejemplo, un poco al tema que hablaba Edward del diseño de temas jurídicos, por ejemplo. Quien no siente muchas veces que si tiene algún asunto jurídico, pues es una cosa tortuosa, ¿no? Si le aplicamos diseño, seguramente vamos a poder bajar ese nivel de sensación, ¿no? Creo que va muy por ahí. No, y eso sería genial porque sí, en la medida que yo siempre le digo, y también lo aplico, trato de aplicarlo en todo lo que hago, es en la medida que mi consumidor, y no estoy diciendo que necesariamente que pague o que compre mis productos o servicios, sino en la medida que mi consumidor entienda lo que le estoy dando, lo que le estoy aportando, pues así mismo le va a dar valor a las cosas. Es decir, entre mayor sea mi ignorancia sobre el diseño, más voy a pensar que eso es un dibujo, que eso es una línea, es un color, y chao, y gracias por todo, y pues eso está muy caro, y por favor no me cobre tanto. Claro. Entre más sepa yo, entre más conocimiento tenga del valor que agrega, de lo que representa y de lo que puede significar para mí eso que estoy haciendo en conjunto, porque realmente no es una creación individual, sino es una creación conjunta, porque pues, uno puede que no sepa mucho, pero realmente está tratando de por lo menos de hacer, de que se ajuste un poquito a lo que más le gusta, que esa creación conjunta tiene un valor muy importante y uno así mismo la aprecia. Y una de las cosas que la gente a veces no comprende, y lo digo por lo que manejo cuando les digo que registro marcas, es que la persona manda a hacer su marca y siempre le parece que él dice que es muy costoso, que de pronto es solo un dibujo, que eso lo pueden hacer como decir ahorita en un Paint, en un esa es clásica. Esa vaina no porque no entiende, porque no comprende. No sé si es que la persona no les dijo, venga, o le socializó un poquito de por qué se está haciendo eso. Sí, total. Mira que ahí, y conectado un poco con la pregunta que hacía Jimena ahorita, muchas veces la falta de valorización del diseño va un poco hacia allá, ¿no? Porque se siente un trabajo superficial, se siente como una cáscara muchas veces en algunos casos. Y dista bastante de lo que es en realidad y de lo que un buen trabajo de diseño hace, ¿no? Y es salir desde lo profundo hacia afuera, ¿no? Intentan, digamos, interpretando todas las necesidades que existen para llevarlas a la mano del común, ¿no? Sí. Y es un poco la falta de conocimiento de este aspecto del diseño el que hace que muchas veces la gente tenga esta impresión de me cobran mucho o que tenga que ser la idea que ellos tienen, por ejemplo, que esa es una clásica también un poco dentro eso de tan simple, ¿no? Eso es una línea. También, por ejemplo, es solo una línea, ¿por qué me cobra tanto por eso? Son 3 mamarrachos, ¿no? Es un poco entender todo el trasfondo que existe detrás de los códigos que se desarrollan dentro del diseño, ¿no? Y no solo en el tema visual, en el tema objetual, en el tema de vivencias, en el tema incluso del estratégico, ¿no? Un poco va conectado también con lo que decía Jimena en esto de, no, mi sobrino me lo hace en media hora, ¿no? O yo vi una página donde puedo hacer el logo o este tipo de cosas. Pasan precisamente por esa falta de conocimiento de un proceso profundo, de un proceso de comprensión, de un proceso holístico, entre comillas, que contempla no solo códigos visuales o códigos de relación con el cliente final, sino que también contempla conceptos que van dentro de lo que se necesita expresar o dentro de lo que se necesita solucionar finalmente, ¿no? Pero también es una crítica a el diseño y los diseñadores mismos, ¿no? Porque
si bien estas son elementos, o sea, este es el valor que el diseño puede dar a la sociedad, también es su responsabilidad, o sea, la responsabilidad del diseño y del diseñador de comunicar, ¿no? De educar, como decía Jimena, ¿no? La pedagogía del diseño para poder transmitir y hacer entender al otro qué es lo que yo puedo hacer como diseñador y lo que le puedo aportar, ¿no? Entonces yo creo que esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque de un lado tenemos a unos conceptos que no han entrado todavía en la cultura, o sea, qué significa ser diseñador, qué significa un diseño, cuándo necesito, por ejemplo, un diseñador para mejorar un proceso, un producto, una comunicación, etcétera, etcétera. Y del otro lado es ese diseñador que no es capaz de comunicarlo y de educar su contexto. Eso es importante. Sí, es la mea culpa que tenemos que hacer muchas veces el gremio del diseño o hablar por algunos diseñadores que tal vez no lo hacen bien, ¿no? Porque muchas veces también es eso, ¿no? Hay gente que tiene traumas con el diseñador. Como en toda profesión. Claro, absolutamente, porque hay esos casos de gente que tiene malas experiencias con un diseñador, por ejemplo, ¿no? Y la lleva un poco estas malas experiencias a no entender o no valorar lo que puede llegar a ser el diseño como disciplina, ¿no? Porque muchas veces está también el diseñador incumplido, ¿no? Muchas veces podemos llegar a pensar que en la industria creativa muchas veces hay diseñadores que no respetan tiempos, por ejemplo, o muchas veces no se logra una buena conexión con el cliente, no se logra brifear bien el proyecto y no se logran entender bien los objetivos. Eso es una enfermedad organizacional muy normal, ¿no? Entonces muchas veces estos factores también rompen la cadena de valor percibido que tiene la sociedad frente a esta disciplina, ¿no? Y a muchas. Totalmente. Bueno, la charla estuvo muy buena y el tiempo se nos pasó volando. Así que les queremos agradecer una vez más por habernos dado su tiempo, porque los metimos un poco entre la espada y la pared con qué pena, pero muchísimas gracias por este tiempo y esta charla. No, antes yo creo que nosotros acá pues hablamos desde las experiencias, desde lo que pensamos, creemos, y yo creo que coincidimos con Edward en que esperamos que al menos algo pues de lo que hayamos dicho pueda contribuir en ese proceso de todos los diseñadores. Y bueno, si dijimos algo que de verdad caiga en el estereotipo o sea una barra basada, nos disculpan por favor. No, Jimena, mira que nuestros oyentes están acostumbrados a esas cosas. Entonces, básicamente no creo que los hayamos incomodado más de lo que los hemos incomodado en encuentros anteriores. Bueno, no, entonces la sacamos fácil. Total, Jimena. No, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que qué espacio tan divertido, gracias, porque creo que cuando uno trata de abrir la mente y incluir otras miradas, yo creo que ese es un proceso maduro de aprendizaje y que nota. De verdad que gracias por la invitación, felicitaciones por el programa y bueno, ojalá comenten todos los oyentes a ver qué opinan, a ver qué tienen pues para decir de todo lo que hemos conversado acá. Sí, yo también quiero pues agradecerles y chévere que ustedes también estén en la ola de la comprensión o de compartir de forma interdisciplinaria con los demás estos conceptos, porque finalmente creo que estamos para complementar muchas cosas. Creo que salir de la burbuja, como dije al comienzo, es muy importante y empezar a interactuar y ver que afuera hay un montón de profesionales como nosotros que o no tienen idea como yo o tienen un acercamiento muy básico, pero que no por eso dejan de estar interesados y ese interés se manifiesta en, por ejemplo, participar en estos espacios y eso es muy, muy bueno. Creo que es una experiencia a repetir con muchas otras áreas para que se expanda mucho más y de verdad los felicito y les agradezco mucho y espero que sea de bastante utilidad para sus colegas y para todas las personas que van a escuchar este podcast. De, como decía Jimena, nos perdonan si cometimos alguna embarrada, por favor la editan y esperamos que pues sea benéfico para todos y ojalá hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y pues no, a ustedes muchísimas gracias por estar acá, por arriesgarse, por en serio entregarnos su conocimiento y pues su disposición a una charla tan sabrosa como fue la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon hasta este momento. Recuerden siempre compartir con sus amigos, con diseñadores y no diseñadores, sobre todo. Este es un buen episodio para no diseñadores. Así que compártanlo en sus redes sociales y nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves como siempre. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. Me perdí todo el primer segmento. ¿Me cuentan un poco de qué hablar? Bienvenido, Santiago. Entonces, ay, tan chévere de que están hablando. Sí, me sentí súper... sí. Ajá.